Cordial saludo a todos de parte del grupo constituido por Samantha Mosquera, Melanie Viñamagua y Matthew Morejo. En esta presentación vamos a hablar sobre los ciclones e hidrociclones y también se va a realizar la respectiva simulación. Bien, vamos a comenzar con una introducción. Un ciclón es definido o es conceptualizado como un separador centrífugo que emplea la inercia para remover las partículas de la corriente del gas, impartiendo fuerza centrífuga al gas en una cámara cónica. Los equipos análogos para separar partículas o sólidos presentes en una corriente líquida son conocidos como hidrociclones. Respecto a las partes por las que están constituidos, tenemos la alimentación, que es el ducto o la cavidad por donde van a entrar el fluido contaminado o cargado con partículas. La cámara cilíndrica, que es la sección donde se genera o se forma el vórtice o movimiento rotacional para separar a las partículas. Las partículas más grandes y densas dentro del flujo rotatorio comienzan a chocar contra las paredes y luego se precipitan por la parte inferior del equipo. La otra parte es la descarga, que es la salida de las partículas separadas del fluido. Generalmente son las más pesadas y densas dado que no logran seguir el flujo ascendente. Y por último tenemos el derrame, que es la salida del fluido limpio o con una baja concentración de sólidos. Respecto a las aplicaciones, los ciclones e hidrociclones son usados en una amplia gama de usos. Por ejemplo, tenemos en el lavado, deslamado de arenas, la recuperación de arenas finas, la clasificación de sólidos, el espesado de pulpas, la desulfuración de gases de combustión, la eliminación de polvos o cenizas del aire y la recuperación del material después del secado por aspersión. Y tenemos un ejercicio 2 con respecto al tema del hidrociclón. En este caso, el caolín con un peso molecular de 258,16 gramos mol y una densidad de 1,8 gramos por centímetro cúbico forma parte de una pulpa que ingresa un hidrociclón a 15 grados centígrados y 20 psi de presión, con una composición del 45% de sólidos. Se posee la siguiente distribución granulométrica y el tamaño mínimo de partícula es de 30 milímetros. Si el flujo de la pulpa es de 5.000 kilogramos hora y la eficiencia del 85%, se requiere establecer la caída de presión, los parámetros de diseño del hidrociclón y el porcentaje de sólidos en el overflow. Y el segundo ejercicio, que está relacionado con el tema de los hidrociclones, se propone un ejercicio con los datos de la distribución granulométrica del anterior ejercicio. En este caso, una pulpa de mármol a 15 grados centígrados y 20 psi de presión ingresa un hidrociclón con una composición del 45% de sólidos. Se posee la misma distribución granulométrica del anterior ejercicio. Si el flujo de pulpa es de 5.000 kilogramos hora y la eficiencia es del 85%, establecer la caída de presión, los parámetros de diseño y el porcentaje de sólidos que saldrían por el overflow. A continuación vamos a explicar el funcionamiento del ciclón e hidrociclón a través de una simulación en HYSYS. Para ello, vamos a tomar en cuenta los ejercicios antes propuestos. Para el primer ejercicio, vamos a enlistar los componentes y en este caso se va a trabajar con aire y con mármol micronizado. Para el mármol micronizado hay que crear un sólido hipotético, ponemos New Solid, y aquí ponemos mármol. Sabemos que el peso molecular del mármol es 100,09 gramos por mol y la densidad 0,63 gramos por centímetro cúbico. Añadimos y a continuación vamos a seleccionar el paquete termodinámico. En este caso se va a trabajar con el paquete de Penn-Robinson, que es el que mejor se ajusta a nuestra simulación. Luego vamos a simulación y en el Model Palette vamos a buscar ciclón. Arrastramos hacia nuestra área de trabajo y aquí vamos a definir algunos parámetros.
Definimos la alimentación. Como producto de vapor tenemos el overflow. Como producto sólido tenemos el underflow. Ponemos en parámetros, vamos a trabajar con una eficiencia del 90% y cerramos. Ahora vamos a definir la corriente de alimentación, en donde se va a trabajar a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 30 psi. Vamos a la composición, en este caso tenemos una composición en masa, entonces ponemos más flow, y de aire tenemos 12.000 kilogramos por hora y de mármol tenemos 4.000 kilogramos. Ponemos OK y ahora vamos a PSD Property, que es la distribución de la partícula. Damos clic en editar, edit, y aquí vamos a poner el tamaño de la partícula mínima, que va a ser 0.8 micrones. Aquí vamos a ir llenando nuestra tabla con los datos que se proporcionaron al inicio. Tenemos un micrón, y para ello tenemos un porcentaje de 4.2. Luego tenemos 2 micrones y tenemos 2, y así sucesivamente hasta terminar de llenar. Una vez que tenemos llena nuestra tabla, damos clic en OK, ponemos calcular PSD y se nos calcula. Cerramos y vamos a definir los parámetros del equipo. Aquí vamos a dar clic en sólido y vamos a ir a Particle Size. En sólido vamos a seleccionar el mármol y se llena automáticamente. Con ello ya se calculó lo que nosotros requeríamos en el ejercicio. Podemos ver el worksheet, el performance, la composición, entre otros. Para hacer más visible las respuestas, se recomienda mostrar las tablas. Para ello damos clic en Show Table y podemos observar algunos parámetros para el caso de la alimentación. Lo mismo hacemos para el overflow y para el under. Ahora bien, para el segundo ejercicio vamos a trabajar con agua y con kaolin. Definimos el peso molecular del kaolin y la densidad y añadimos nuestro compuesto. A continuación escogemos el paquete termodinámico, que en este caso será Penrose. Luego nos dirigimos a simulación y aquí en el Model Palette buscamos el hidrociclón. Entonces definimos los parámetros. La corriente de alimentación la llamaremos pulpa y tenemos dos corrientes de salida, la líquida y la sólida. Vamos a parámetros, vamos a trabajar con 85% de eficiencia y ahora definimos la corriente de alimentación. En esta vamos a trabajar a una temperatura de 15 con una presión de 20 psi y un flujo de 5.000. Nos dirigimos a la composición. Vamos a tener de sólidos 45% y de agua el 0.55. Ponemos OK y vamos a definir el PSD Property. Editamos, Edit, y aquí en el tamaño mínimo de partícula vamos a poner 30 micrones y llenamos la tabla con los datos propuestos en el ejercicio. Una vez que tenemos llena nuestra tabla, ponemos OK, ponemos calcular PSD, nos calcula, cerramos todo y nos dirigimos a los parámetros del equipo. En los parámetros del equipo vamos a parámetros, tenemos el 85% y en sólidos vamos a colocar nuestro kaolin. Como vemos, ya nos resolvió y el ejercicio ha finalizado y podemos encontrar todas las respuestas en el worksheet